nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señora secretaria, cuenta. Presidenta, se recibió una solicitud de audiencia de los aportantes de Sartor. Señalan que la situación de ellos es deplorable porque se han visto sujetos a un abuso de poder y por ello solicitan ser recibidos por la Comisión de Hacienda para plantear sus inquietudes. Del mismo modo, se recibió una solicitud de audiencia de los funcionarios y funcionarias de las corporaciones de asistencia judicial del país. Señalan que se encuentran en paro indefinido y también quieren ser escuchados por la Comisión de Hacienda. ¿Quiénes eran eso? Los funcionarios y funcionarias de las corporaciones de asistencia judicial. Y finalmente, Presidenta, el Ministerio de Economía hizo llegar, respondiendo a los requerimientos de los miembros de la Comisión en la sesión anterior, los documentos siguientes: el informe de experiencias internacionales sobre reformas en el ámbito de la permisología, elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional en marzo de 2024, para efectos del estudio del proyecto por la Comisión de Economía de la Cámara, el listado de los participantes de las audiencias públicas llevado a cabo en la Comisión de Economía del Senado, un link a las presentaciones realizadas por cada uno de los participantes de las audiencias, una minuta elaborada por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo respecto del avance que el proyecto significa para las micro, pequeñas y medianas empresas, y un informe de impacto en los tiempos de tramitación del proyecto de ley de autorizaciones sectoriales elaborado por el Ministerio de Fomento, Economía y Turismo en diciembre de 2023. Estos documentos se enviaron por correo electrónico a los miembros de la comisión. Se ofrece la palabra. Sobre el tema de las audiencias solicitadas, si es posible, secretaria, poder recabar antecedentes de los temas y después veremos en qué minuto podemos recibirlo, ¿ya? El de Sartor lo conozco porque a mí me pidieron audiencia por lobby. El segundo no lo conozco y no sé si alguno de mis colegas tendrá antecedentes de esa materia. El otro era un funcionario. A ellos yo los recibí antes de que, no sé si antes o Gonzalo está por ahí, antes o no que impartieran el paro, así que también tengo claridad. No, me junté con ellos en mi región. Yo no sé si los colegas se han juntado con los funcionarios de la corporación en sus regiones, yo me junté con los del Maule. Entonces también conozco el tema y va a ser importante para la discusión presupuestaria. Así que si puede pedir los antecedentes en detalle a ambas organizaciones y se los hacemos llegar a los colegas y vemos cuándo los recibimos. Eso. Está todo detenido, sí. Sí. Y tiene que ver con la tramitación, entiendo, de la ley, en el caso de la corporación. Yo no sé si ustedes lo han visto en sus regiones, pero a mí me lo explicaron al menos. Estamos, colega, hoy día se suponía que íbamos a ver otras materias, pero estábamos con la ley que se conoce como permisología, y como ninguno de los organismos que invitamos podía venir, es más, en el caso del director del Servicio de Impuestos Internos dijo que recién en la primera semana de junio podía venir a la comisión. Y en el caso de la CMF estaba con problemas de agenda. Desde el 19 de mayo podía, no podía esta semana. Entonces no tenía mucho sentido perder la citación y por eso dijimos partamos con este tema. Hablamos con el senador Insulza, que no tuvo inconveniente en que no viéramos el proyecto que a él le interesaba. Y contamos con la presencia del Ministerio de Economía, el ministro y el equipo, para ver el tema de permisología. ¿Estamos? Senador Galilea. No solo la CMF, ojalá sea inmediatamente después de la semana regional. Eso sería como lunes 24, sí, porque tenemos 25... tenemos semana regional del 19 en adelante, sí. Así que debería ser la siguiente. Y sigue en pie la citación que tenemos del Banco Central el 19 de mayo, que va a presidir el senador Galilea. Y me va a reemplazar aquí, me va a reemplazar el senador Walker. Yo ya le avisé a Rosana Costa del tema y agradeció la deferencia. Así que estamos ok con eso, ¿sí? Perfecto.
¿Nada más? De la cuenta no. ¿De la cuenta no? Ok, entonces pasaríamos al tema que nos convoca. Entiendo que ha habido reunión con asesores. Le vamos a dar la palabra al ministro, sin perjuicio, ministro, de que obviamente hay una preocupación, que se la expresé antes de que partiéramos, respecto de las minutas, los cálculos, las estimaciones a raíz de todo lo que pasó en otra subsecretaría, pero que también está bajo, obviamente, su cartera. Ministro. Senador Galilea. Gracias, presidenta. Antes de que el ministro haga uso de la palabra, voy a contar una historia, pero este fin de semana me tocó conocer, y tiene que ver con permisología, y me pareció, escuchando el testimonio de estas personas, que nuestro proyecto no logra resolver lo que está pasando en términos de permiso, o por lo menos en muchos aspectos de ello. Entonces, ministro, presidenta, quería contar así, en brochazos grandes nomás, la situación de una persona que trata de hacer todo bien y que no le resulta nada de lo que hace en interacción con el Estado. Esto me tocó conocer el fin de semana, un hotelito rural, en zona rural, precioso. O sea, pocas veces he visto algo mejor hecho. 5 piezas nomás, es muy chiquitito, en una casona muy antigua, que era entre pesebreras y casa de inquilinos, qué sé yo, pero una cosa muy, muy, muy bonita. ¿La casa original estaba recepcionada por el municipio? Entonces, vamos a partir por ahí. Entonces, esto lo tiene una jardinería maravillosa, todo, y en el hecho funciona, para decirlo, porque finalmente la ley de gravedad y la necesidad de subsistir hace que, independiente de que los papeles no estén, va gente, paga y la cosa funciona. Y cuando yo le pregunté cómo había conseguido todos los permisos, me dijo, la verdad es que no he podido conseguir ningún permiso. Y hace años. ¿Y por qué? Primero porque le dicen, bueno, tiene que tener patente comercial. Ok, ningún problema. Para tener patente comercial, tiene que hacer cambio de uso de suelo. Chuta, pero si estoy en medio del campo. No, es que usted no puede tener un hotelito, aunque sea rural, de 5 piezas, es una actividad comercial y por lo tanto tiene que hacer, no es agrícola y por lo tanto tiene que hacer cambio de uso de suelo. Y por lo tanto diríjase a la dirección de obras para que la dirección de obras le dice, ya, y la recepción de esta. Entonces, ¿qué recepción si esta cosa es muy antigua? Después de mucho tiempo le dicen, bueno, si usted acredita que esta casa es anterior a 1929, entonces hay una norma especial que la permite saltarse la recepción, pero no el cambio de uso de suelo. O sea, si es del 37... No, ya estamos mal. O sea, si es del 30, ya estamos mal. Después, bueno, todavía no logra salir de todo eso. Intentó sacar los permisos sanitarios. Entonces, ya cálculo de absorción del pozo negro que es donde ha funcionado esta cuestión desde 1929. O sea, esto es anterior a 1929. ¿Y cómo se hace? No, tiene que contratar un calculista que venga y calcule. Ya, y el agua. Bueno, es del pozo de la casa. Ya, me dijo, eso fue un poco más sencillo, certificar que el agua estaba. Pero el tema de los certificados de absorción ha sido todavía una. Sí, pero eso lo pudo contratar y lo obtuvo. Pero los cálculos de absorción del pozo, imposible. No. Ministro, siga así, para que vea esto. Entonces después le dicen, oiga, pero usted sirve algo de comida. Entonces dice, no, lo que hacemos es, como esto medio bed and breakfast, en la mañana dejo pan amasado, leche, y lo único que dejo los huevos y la gente que quiera hacerse un huevo se lo hace ella misma. Se hace su huevo y... entonces manipulación de alimentos. Bueno, inocentemente dijo, sí, bueno, sí, manipulación de alimentos. No, pues, pero es que espérese, esta casa es de adobe y pintaba la cal, y el suelo no es un piso absorbente. Entonces dice, bueno, pero ¿y cómo?
No, pues tiene que cambiar la tipología de los muros y tiene que cambiar el piso de la casa, pero si la gracia de esto es que sea como es, pues. No, bueno, si cubre de plástico todas las... Empiezan unas peticiones absolutamente locas, de las cuales tampoco ha salido. Entonces después le dijeron, oiga, hay un permiso especial, si quiere sacarse todo esto, que se llama permiso para elaborar emparedados. Ah, ya, entonces permiso... No, pero igual no lo puede hacer en la cocina. ¿Y dónde lo hago? No, tiene que destinar una pieza especial para hacer emparedados. No, pero si no tengo piezas especiales, son las que... Dijo, ya, me voy a Senatur para que me ayuden. Entonces Senatur le dice, bueno, pero ¿usted está inscrito en Senatur? No. ¿Y por qué no? No, es que en realidad me pedían patente comercial para estar inscrito en Senatur. Y Senatur, en vez de ayudarme, me denunció al juez de policía local por estar funcionando sin estar inscrito en los registros de Senatur. Entonces, ministro, esto uno se ríe, pero la verdad es que no es divertido. Porque es el drama que tenemos en todo orden de cosas. Y no sé por qué tengo la sensación de que aquí no valen ni las declaraciones juradas ni todas las cosas que con toda buena fe estamos tratando de resolver. Porque la cantidad de requisitos, circunstancias, necesidad de certificado, que una cosa tan obvia como si uno va a una casona del año de la pera, que obvio que va a ser de piso de cualquier cosa y me haría lo mismo que fuera piso de tierra, así va a ser la experiencia que uno va a vivir. Que simplemente los funcionarios se las arreglen para que una y otra vez le digan no. Y cuando va a ser Senatur, termina denunciado en el juez de policía local por no cumplir con todas las cosas y no estar inscrito. Entonces, esto es lo que se llama enfrentarse al Estado de Chile en vez de que el Estado de Chile colabore en que esto opere. Como le digo, esto funciona igual, porque esa familia tiene que ganar plata y afortunadamente le funciona buena parte de los fines de semana del año. Y queriendo pagar impuestos, no puede pagar impuestos, termina pagando multas, termina yendo al juez de policía local, termina haciendo... O sea, todo, lo que quiero transmitir acá es que esto se ha llegado al absurdo de que todo sale mal cuando se interactúa con el Estado de nuestro país. Y como no me quedé, y aquí está el senador Rojo Edwards, que les cuento esta historia, porque a lo mejor se las cuento solo para que ustedes expliquen o intenten explicar cómo este proyecto de ley, en un caso como este, ayuda. Porque aquí no pasa por declaraciones juradas, salvo que le acepten como declaración jurada que la casa era anterior a 1929, que sospecho que no se la van a aceptar por las características de la declaración jurada. Y todo lo demás es un enredo del cual esta gente no tiene cómo salir adelante. Disculpe que me haya dado estos minutos, Presidenta, pero yo salgo amargado cuando conozco cada una de estas experiencias. Senador Lago. Solamente para, no quiero agregarle, pero a su depresión, porque el lunes tiene que partir con energía. ¿Ya? Primero, los fines de semana que es en su casa, no hable con gente, para que no le pase esto que le pasó. No, pero hablando en serio, ¿podrías preguntar a esa persona cuántas propiedades que se han construido en los últimos 30 años, por decir un número, te puedo decir 40, te puedo decir 20, alrededor de este hotel rural han sido regularizadas? Entonces, no fiscalizan a nadie, pero cuando tú haces un acto positivo para poder ponerte al día, para poder operar, te caen todas las reglas y todas las penas. Solo que al Congreso y al hospital no les va a pasar nada y este ciudadano puede que tenga problemas. Ministro. Sí, Presidenta. Muchas gracias. A ver. A todo esto, como yo le conté que iba a estar con usted, ministro, Sí. Quedó invitado, me dijeron que podía pasar un fin de semana gratis para que disfrute la experiencia y vea que... Por razones obvias no puedo aceptar esa invitación, pero... O la puede diferir para cuando ya no sea ministro. Claro. Mire, yo diría lo siguiente. De su historia, senador, por su intermedio, Presidenta,
hay elementos distintos. La respuesta corta es que nuestro proyecto de ley se hace cargo de harto de estos temas, ¿ya? Y los voy a describir, ¿ya? Y me comprometo además que si usted lo estima pertinente, nosotros podamos hacer una respuesta más detallada de esto, si tal vez tuviéramos un texto en el fondo con cada uno de los pasos que usted comentó. Pero yo diría que hay que distinguir dos cosas en esto. Uno es, ¿qué es lo que dice un permiso para que ese permiso debiera ser autorizado? ¿No? Donde en lo que usted describe, pareciera haber algunos de ellos que tienen exigencias que están poco contextualizadas, que hacen poco sentido para el caso en particular, ¿ya? Respecto a ese tipo de problemas, este proyecto no avanza tanto porque, no digo nada, porque por ejemplo nosotros quitamos el informe sanitario en contextos comerciales, o sea, no es que nada, pero no es el foco del proyecto, ¿ya? Hay otra parte en su descripción de esta historia en que tiene que ver mucho con cómo se piden estas cosas, las arbitrariedades a la hora de exigir los permisos, estos loops eternos en que uno le dice vaya de un lugar al otro, en fin. Y eso sí lo aborda nuestro proyecto. Entonces me gustaría describir de qué manera aborda este proyecto este tema. Lo digo de otro modo. Si en alguna ley dice, ¿ya?, que para operar en tal lugar de tales maneras ese suelo tiene que pasar a ser urbano y se tiene que hacer ese trámite, en fin, eso no lo cambia nuestro proyecto de ley, ¿ya? Pero ¿qué cosas cambia nuestro proyecto de ley? Primero, el proyecto de ley, como comenté en la sesión anterior que vimos este tema, tiene distintos mecanismos para asegurar la estandarización, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que formulario único y una serie de cosas para que no te puedan pedir cuestiones que no hacen ningún sentido y que tal vez en algún lugar lo hacen más flexible, en otro lugar más estricto, en fin. Lo segundo, relacionado a lo anterior, está el coto a la discrecionalidad, ¿cierto? Lo tercero es que el permiso, el IFC, ¿sí?, que es, se le aplican las medidas del proyecto. Esto significa que estaba relacionado con lo que usted está planteando: formularios, plazos máximos, informe intermedio, en fin. Cosas más concretas ahora para lo que usted señaló. Permiso de obras y recepciones de ley de agilización de permiso, cuando es una obra menor, pasa a declaración jurada, ¿ya? Permisos sanitarios, como algunos de los que usted describió, pasan a declaraciones juradas. Servicios sanitarios de alcantarillado, que también estaba en su relato, también pasan a declaración jurada. Y por último, todas estas cosas redundan en que existe una facilitación en la obtención de permisos necesarios para la patente comercial. Ahora, lo que no hace el proyecto es que si alguno de estas autorizaciones actuales que pasan a declaración jurada tiene algo explícito, ¿eh?, que la persona que usted comenta, dueño de este lugar, no está cumpliendo, bueno, la declaración jurada tiene que decir la verdad, ¿eh? Entonces esa parte no se soluciona, ¿ya? Pero yo diría que es un muy buen ejemplo, porque ilustra el amplio rango de acción que va a tener este proyecto de ley. Recuerden que solo en términos de permisos sanitarios el proyecto de ley pasa a declaración jurada bajo cierto contexto 25 autorizaciones sanitarias nomás, ¿eh? Ahora, yo además lo que le planteo es que usted también después me puede decir ese caso y nuestro equipo pueden conversar con esa persona específicamente para ver si podemos ayudar, pero eso ya es una cosa que va en un carril separado al materia del proyecto. Entonces, en resumen, todo lo que usted describe, los procedimientos que se enfrentan, son procedimientos que son afectados de buena manera por el proyecto de forma masiva. Ahora, si el problema es que realmente ese proyecto no cumple los criterios que fija la ley en una serie de estas dimensiones, eso no lo va a resolver el proyecto de ley, para no vender un cuento que creo que no es la idea. ¿Presidente? Galilea. No sé, mi punto es que en este caso, como imagino que pueden haber muchos, no creo que tanto por ley, sino que por reglamento propio de las seremías de salud, empiezan a pedir un estándar de cosas que finalmente hace derechamente imposible que muchos emprendimientos lleguen a ver la luz, porque, claro, uno podría decir, hago declaraciones juradas, pero estaría diciendo puras mentiras. ¿Por qué? Porque certifique que la casa es de no sé cuánto.
que puede manipular alimentos. O sea, imagínese ya la distinción manipulación de alimentos a permiso para hacer emparedados. O sea, es como ya un nivel de... Es kafkiana el nivel de distinciones, que sí, que no, que esto puede ser, que no. Pero finalmente termina, póngale murallas de plástico, tiene que tener otra pieza, tiene... En un emprendimiento que ya más sencillo no puede ser. Más sencillo no puede ser. Y... Claro, además, claro. Entonces, si no, yo soy ministro, esto no es ni culpa suya ni nada, pero acá junto con proyectos como este, tiene que haber una... O sea, como que el sentido común se fue de ciertas instituciones. Simplemente fue abandonado. Y empezaron a justificar, no sé si para darle pega a personas o qué sé yo, pero 1001 cosas absolutamente insensatas, partiendo por el cambio de uso de suelo, que lo considero completamente insensato, si es que es rural, es de... No, partiendo por ahí, hemos llegado a una situación imposible, más allá de que muchas veces se puede solucionar por declaraciones juradas, que no le va a quedar otra a la gente que, si es que la hace, a decir algo que no es verdad, porque además no tiene ni cómo enterarse. O sea, vuelvo al... ¿Quién puede llegar a saber que hay una distinción entre manipulación de alimentos y hacer sándwiches? No, simplemente, entonces quiero poner esto para que todos estemos claros al menos, de que aquí queda mucho, pero mucho por hacer para que esto camine de verdad. Ok. Partimos entonces, después de este preámbulo en materia, ministro. Sí, si usted me permite, Presidenta, solo agregar algo muy breve. Lo primero, lo que voy a comentar escapa al proyecto de ley, no necesariamente la historia que contaba el senador, pero una de las agendas que ha llevado la subsecretaria Pardo está muy relacionada con lo que usted está planteando, porque tenemos en muchos casos de turismo rural, por ejemplo, realizado por comunidades indígenas, que han tenido un problema con tener este tipo de autorizaciones dado el suelo de los lugares, la materialidad del suelo, ¿ya? Y yo sé que hemos avanzado en esa materia para que se reconozca ese tipo de infraestructura y que además es consistente con el proyecto, que es lo que usted planteaba, ¿no? O sea, no es que, digamos, la experiencia turística tiene que ver con eso y tiene que haber, por lo tanto, una sintonía entre las exigencias que se plantean en términos regulatorios y cuál es el proyecto turístico, y la subsecretaría de Turismo es la encargada de promover aquello. Entonces, eso también lo podemos comprometer y tal vez directamente al senador. Y por último, lo que quisiera señalar es que un rol importante que va a haber en esta materia, a pesar de que no tiene un control editorial respecto al criterio de cada uno de ellos, pero el rol a futuro de esta oficina que se está creando a propósito del proyecto y que es tan importante además para los artículos que están relacionados al trabajo de la Comisión de Hacienda, esa oficina va a tener este proceso de mejora continua en materia de estas autorizaciones y debiera ayudar a ir identificando este tipo de problemas. A propósito de algo que decía también el senador Lago Weber, lo que no puede ocurrir, y lo reclaman todos los comerciantes, es que en el fondo este tipo de regulaciones al final haga más difícil la cosa y lo único que hace es que agrenda el mercado informal, con todas las consecuencias que eso tiene, o lo hace más atractivo. Y por supuesto esta oficina que se está creando tiene que trabajar en ayudar que eso no sea así, porque recuerden que, como les comenté también la sesión pasada, parte de la gracia de la creación de esta oficina es que tú tienes, por decirlo en números gruesos, 40 servicios públicos dedicados a evitar riesgos sanitarios, por ejemplo, lo que está muy bien, porque eso tiene un valor para la sociedad, y no tienes nadie de contraparte que vaya verificando la racionalidad de estos procesos, el sentido de las secuencias, todo eso. Y eso lo debiera hacer esta oficina, y tiene, sin poder intervenir en el criterio, insisto, pero está empoderada para esos efectos. Y me parece importante también resaltarlo. Si a usted le parece, Presidenta, entonces voy a la presentación que tenía preparada. Senador Edwards. Perdón. Sí. Muchas gracias, Presidenta. Por supuesto que yo creo que este proyecto es un avance, pero le faltan muchas cosas. Y respondiéndole un poco al senador Galilea, efectivamente todas las cosas que plantea el ministro yo concuerdo que van en la dirección totalmente correcta.
pero efectivamente en el sector público requiere de algún tipo de contrapeso que tenga los dolores del sector productivo. Y una de las cosas que yo creo que no estamos haciendo lo suficiente, más allá de que sí se avanza, son las facultades que tiene la oficina. Y no solamente en su funcionamiento en general, sino que también en el mecanismo de proceso de mejora continua. Todas las facultades de la oficina, que podría ser un órgano del Estado que genere una cultura pro productividad para que ese tipo de aberraciones no ocurra y que ocurren todos los días. Y vimos muchos ejemplos. Si se fija, por ejemplo, en las facultades de la oficina son coordinar y cooperar, monitorear, asistir, conducir procesos, entregar alternativas, presentar propuestas, implementar medidas que hayan sido entregadas por otras, mantener un catastro. O sea, son puras facultades que ninguna es una facultad fuerte. Si el gobierno, por ejemplo, cede ante las ideas de los parlamentarios, porque claro, nosotros podemos rechazarle y nosotros cedemos ante lo que dice el gobierno, entre otras cosas, porque nuestras indicaciones muchas veces son inadmisibles y por lo tanto se llena una conversación. Acá lamentablemente perdemos una oportunidad, más allá de que se avance, de que exista un contrapeso para que este tipo de ridiculeces alguien pueda representarlas en el proceso de mejora continua. Y por eso una de las cosas que más se discutió en la Comisión de Economía fueron las atribuciones de la oficina, que podría ser un órgano, que podría ir representando todas esas cosas en el mecanismo de mejora continua. Independiente de eso, esto es un avance para el senador Galilea. Y bueno, veremos cómo funciona y en el primer proceso hay uno de los artículos transitorios, creo que es algo así como el 30, en que se pide una colaboración internacional para ver el funcionamiento en general, digamos, de la oficina y quizás en ese funcionamiento, más allá de los mecanismos de mejora continua que se están haciendo, en ese estudio van a poder hacerse recomendaciones que permitan que una oficina tenga un poco más de dientes para así representar en todo el proceso y en todas partes, porque la complejidad de lo que estamos hablando es demasiado alta y por supuesto que no se cierra con la posibilidad de declaraciones juradas, pero esa evaluación que se hace a los 3 años permita tener una representación del sector productivo para efectos de cuando se instauren estos criterios o estos malos criterios se pueda avanzar de mejor manera. Gracias, presidente. Gracias, senador. Ministro. Muchas gracias, presidenta. Entonces, si se puede compartir la presentación, nosotros la vamos a compartir. Había no sé si lo va a ver, unas cosas que quedaron pendientes de la sesión pasada. Sí. Actualizar los plazos y legislaciones comparadas en esta materia ya. Sí, tengo la presentación recoge lo que conversamos. Digamos lo que hemos conversado y lo que hemos avanzado en esa materia. La siguiente, por favor. Primero, como bien decía la presidenta, hubo un trabajo de asesores. Todavía esto está pendiente de algunas revisiones en ese sentido, pero me gustaría aún así describir el trabajo. Lo que se hizo, que es muy bien evaluado por nuestro equipo, es que se revisaron estos artículos, algo más de 20 que tenían que ser revisados por esta comisión, y en 17 de ellos, por lo menos de manera provisoria, digamos, habría la intención de no hacer indicaciones, ¿ya? Tanto por el lado de los asesores y asesoras como también por el lado del Ejecutivo. Y en cambio hay 8 artículos que tienen observaciones para efectos de su discusión. Entonces me gustaría, presidenta, poder describir, darle alguna idea de cuáles son estos artículos, tanto los 17 como los 8. Parto por los 17. Primero el artículo 29, inciso 1, que tiene que ver con la encomendación de funciones a profesionales y entidades técnicas idóneas. Artículo 34, también inciso 1, la sanción administrativa por infracciones de profesionales colaboradores. Hay otra parte de sanciones que sí tiene discusión, que lo voy a comentar eso más adelante. Artículo 40, que es el que crea esta Oficina de Autorizaciones Sectoriales de Inversión, que nosotros creemos, a pesar de lo que dice el senador Edwards por su intermedio, presidenta, es que esta oficina va a ir tomando fuerza y va a ir tomando además, a partir de las distintas atribuciones que tiene, una posibilidad de ir identificando todos estos vericuetos y dificultades que señalaba en su historia el senador Galilea por su intermedio, presidenta.
Después el artículo 41, respecto a las funciones de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales de Inversión, eso también no habrían observaciones. Artículo 43, la jefatura de oficina que estará a cargo de un alto directivo público, es decir, que va a estar dado por lo que llamamos coloquialmente ADP, ¿cierto? Y que es de primer nivel jerárquico. Eso también existiría un acuerdo. Artículo 52, la gestión de todas las autorizaciones, la presentación de avisos y suscripción de declaraciones juradas deberá realizarse a través de la plataforma Super. Esta plataforma, esta ventanilla única. Este tema más fue muy relevante para por lo menos un par de senadores en la Comisión de Economía cuando se conversó en su minuto. El artículo 54 que establece un contenido mínimo de esta plataforma. Después hay cosas específicas en el caso de Senagiomin, que tienen que ver con sanciones, y eso también no habrían observaciones, tanto en lo que se refiere al artículo 96 como en el artículo 97. Después, artículo 9, facultad al presidente de la República de nombrar a la primera jefatura de la oficina y fijar su remuneración mientras se desarrolla el nombramiento ADP, donde aquí hay diferencias, que lo voy a mostrar más adelante. Tiene que ver con la posibilidad de tener un DFL para definir la planta, en fin, pero no habría diferencia respecto a esta facultad del presidente. Artículo 14, facultad a la Subsecretaría de Economía para suscribir convenios mientras no entre en funciones esta oficina. Artículo que tiene que ver con esto, poder implementarlo rápidamente antes de que todo esté en funcionamiento. Artículo 15, primer presupuesto de la oficina, definido también en un decreto supremo. Artículo 16, define las fuentes de financiamiento durante el primer año de vigencia de esta ley, que esto es bastante estándar, ¿no es cierto?, que cuando uno aprueba una ley mientras no se haga la ley de presupuesto del próximo año. Artículo 25, inciso 5, potestad de la oficina para convocar una licitación para contratación de una consultoría que haga las propuestas de mejora de sistema. Este fue uno de los temas que se trabajó con la Comisión de Economía en su minuto, el ir fortaleciendo las capacidades de autoevaluarse del proceso. El senador Edwards comentaba también esta obligación que nos ponemos de hacer una evaluación a los 3 años. Artículo 25, suprime el cargo de jefe de división de fomento. ¿Por qué ocurre esto? Porque recuerden que parte de las tareas de esta oficina ya se realizan en el Ministerio, entonces hay que cambiar esa gente partiendo por el jefe de división de fomento, cambiar ese rol me refiero, y esto hay que llevarlo a una nueva institucionalidad dentro del Ministerio, por lo tanto se requiere hacer aquello. Recuerden que un grupo importante de las 40 personas y fracción que van a estar en esta oficina, de acuerdo al informe financiero, un poco menos de la mitad de eso ya existe en el Ministerio de Economía. Artículo 27, que aplica transitoriamente las remuneraciones a las plantas directivas, o también habría acuerdo. Después, las normas que tendrían observaciones, ¿ya? Y aquí tanto por el lado de los asesores como también por el lado del Ejecutivo. Primero, artículo 4, letra A, exclusión referida a las autorizaciones tramitadas en el marco del CIA. Esto fue planteado por usted, presidente, y secundado por otros miembros de la comisión. Artículo 12, sanción penal por entrega de información falsa para eludir autorización. Aquí hay un tema más desde el Ejecutivo que nos preocupa plantear, que no tuvimos acuerdo para aquello en la Comisión de Economía y nos gustaría poder plantearlo nuevamente, sea cual sea el resultado en esta comisión. Creemos que ese artículo, como está, es un artículo potente, pero creemos que se puede reforzar, es decir, creemos que se puede mejorar, no es que tengamos una visión tan crítica de cómo quedó eso finalmente. Artículo 27, que establece las sanciones de multa a jefes superiores de servicios por incumplimiento de plazo. Este es el tema que comenté en la sesión pasada, que es una indicación planteada por diputadas y diputados en la Comisión de Economía, es decir, viene desde la primera parte del primer trámite de este proyecto y que fue respaldado por una postura mayoritaria en la Comisión de Economía, y nosotros seguimos pensando que eso se debiera cambiar. Artículo 38, sanción penal por falso testimonio de profesionales colaboradores. Esto también yo diría que llegamos a bastante acuerdo en la comisión, pero dada la vorágine de cómo fue votado esto, no lo pudimos arreglar, pero creo que va a haber acuerdo para cómo arreglar este tema. Artículo 44, la jefatura de la oficina establecerá la organización interna y la forma en que se verán proveerse los cargos de segundo nivel jerárquico.
Artículo 45, sanción penal por infracción a obligación de reserva del personal de la oficina. Y en normas transitorias, tal vez el tema más indispensable que revise esta comisión, porque actualmente tendríamos problemas para la operación, porque recuerden que en el artículo 3º transitorio habían una serie de numerales y fueron borrados y dejados para la discusión en esta comisión, al menos un par de ellos. Entre otros, la facultad del presidente de la República para fijar este DFL, en el DFL, la dotación y las plantas del personal de la oficina. Y también, artículo 29º, plazo para la dictación de los reglamentos derivados de las modificaciones del Código Sanitario, que, como ustedes recuerdan, 25 de las 50 declaraciones juradas que se habilitan son del Código Sanitario, es decir, los tiempos que se fijen allí son muy importantes para efectos de la aplicación. Eso es la primera parte de mi presentación, Presidenta. No sé si usted prefiere que continúe, que toco otros temas más adelante, pero como usted lo estime mejor. Ofrezco la palabra a los colegas. Si les parece, seguimos, porque hay un cronograma que creo que podríamos revisar y después vemos los temas que habían quedado pendientes. Ministro. Muchas gracias, Presidenta. Entonces, un posible cronograma. En esto, así como en lo otro, todo se acordó con los asesores que pudieron llegar a esta sesión. Esto no está acordado, por lo tanto, esto es solo una propuesta del Ejecutivo, ¿ya? Para separarlo de lo anterior. Nosotros creemos que los equipos técnicos podrían destinar esta semana y la próxima, ¿ya?, para resolver todos los asuntos pendientes que están encargados por la Comisión. Uno de ellos, fundamental, al que me voy a referir más adelante, es qué se puede hacer con los permisos sectoriales los permisos sectoriales ambientales cuya dimensión ambiental ya está resuelta en el RCA. Si lo resumo bien, Presidenta, su solicitud. Condicional a que tuviéramos de acuerdo a esto, se podría eventualmente pensar en un plazo de indicaciones agotado, por ejemplo, entre el 26 y 27 de mayo, y que tuviéramos la votación en particular el 28 de mayo, donde probablemente lo que pasaría en esa votación es que habría una cantidad bien grande de estos 22, 23, dependiendo de si se agrega alguno, artículos que se podrían resolver de manera simple y tendríamos votaciones mucho más detalladas, esperemos nosotros de consenso, pero donde habría que hacer una revisión más importante en los otros artículos. Por lo tanto, creemos que eso se podría eventualmente ver en una sesión. Esa es nuestra propuesta, senadora. Por supuesto, aquí nosotros tendríamos el peso de la prueba, es decir, el Ejecutivo es el que tendría la primera responsabilidad de generar condiciones para que se llegue a un acuerdo respecto a los puntos donde hay diferencias, en el sentido de que nosotros tendríamos que hacer propuestas y buscar en el fondo la manera de lograr esos acuerdos, pero somos bastante optimistas de que en la gran mayoría de ellos debiéramos, creemos, llegar a un consenso incluso de cómo operar. Probablemente respecto al tema de sanciones, por ejemplo, ese artículo 27, no creo que lleguemos a un consenso, pero hay que hacer el esfuerzo. Y no sé cómo nos va a ir en la parte del DFL. Pero yo pensaría que en todo lo otro debiéramos llegar efectivamente a un consenso, Presidenta. Y por supuesto las cosas donde no habrá consenso, bueno, se tendrá que votar. Senador Edwards. Gracias, Presidenta. Yo quería solamente hacer notar un tema de plazos, porque lo trae a colación el ministro, que es que en la modificación del artículo 29º transitorio, que son las modificaciones incorporadas al Código Sanitario respecto al plazo de la dictación de reglamentos, lo que sale hoy día en el comparado es que esos plazos de 6 meses. Yo entiendo que el Ministerio está proponiendo plazos desde 9 meses en adelante, y eso significa que una gran cantidad de reglamentos no terminarían siendo revisados o entregados por este gobierno. Entonces, hay un tema de plazos acá que ojalá la Comisión pueda considerar para efectos de cuándo tramitarlo y cuándo finalmente podría ser esto ley y cuándo estos importantes reglamentos que implican la mitad de las declaraciones juradas, como usted puede ver, parte de las materias que trae el senador Galilea se podrían atrasar. Entonces, quizás la Comisión podría tratar no sé, quizás en vez del 28 de mayo, quizás votar el día 26, de manera de poder verlo el miércoles, si es que están los acuerdos que correspondan, pero sí me preocupan los plazos de los reglamentos del Código Sanitario para efecto de tramitación. Gracias, senador. Ministro.
Sí, no, perdón. Sí, no, el senador describe muy bien, el senador Edwards, por su intermedio presidenta, describe muy bien lo que sucedió. Como se borró, o sea, como se rechazó nuestra propuesta de tiempos máximos para los reglamentos sanitarios, queda una norma que está definida en el proyecto de ley que dice que para todo lo que no se ha definido un tiempo, se establecen esos 6 meses. Bueno, hay más de 10 reglamentos sanitarios que hay que, digamos, que hay que abordar, y nosotros creemos que eso es poco realista. Por eso que queremos tratar de persuadirlos de poner un tiempo algo más realista, más allá de que nosotros somos los más interesados en que esto se resuelva durante el gobierno. Por supuesto, si no tenemos los votos para aquello, bueno, trabajaremos para tratar de hacerlo en los 6 meses, que es lo que va a quedar en la ley. Pero creemos que con los asesores y asesoras les podemos presentar cuáles son la lista de ese reglamento para ojalá poder persuadirlo respecto a la complejidad de que se nos fije un plazo de 6 meses. Pero el senador describe bien el problema, y nosotros lo que sí compartimos es que como hay una parte tan relevante de esto que se juega en la parte sanitaria, tenemos que hacer todos los esfuerzos para que eso sea lo más rápido posible. Gracias, ministro. ¿Colegas? ¿No? ¿Seguimos? Ok. Gracias. Presidenta, entonces ahora voy a abordar este tema que usted planteó, que yo diría que de las distintas cosas que conversamos en la sesión anterior, es el tema que tiene una mayor... tiene un impacto potencial muy importante y a su vez tiene una complejidad. Lo que voy a hacer en la presentación ahora, entonces, por un lado, es comentar cómo el proyecto se hace cargo hasta ahora de este tema, que se hace cargo solo de forma parcial, no resuelve todo lo que usted planteó en su minuto. Y después voy a comentar también en qué está el trabajo del Ministerio de Medio Ambiente de cambio reglamentario que también comenté, y algo que yo no comenté en ese momento y que ahora traigo más detalle, es cuáles fueron las reacciones a ese reglamento, porque la propuesta de ese reglamento está en consulta pública, por lo tanto el sector, digamos, el sector más ambiental, los distintos académicos, ONG involucrados en eso, como también el sector productivo, todos ya hicieron sus comentarios a esa propuesta de reglamento. Y después voy a comentar en la última parte una estrategia para abordar esto, porque nosotros creemos que sí podemos hacer una propuesta en este sentido, y sería parte de las cosas que tendríamos que conversar en su minuto, digamos, durante estas 2 semanas para llegar con una propuesta de votación en el 27, el 28, cuando esto se discuta. A ver, primero, de manera bien breve, ¿qué cosas ayudan a que este problema que se planteó sea de menor alcance? Primero, el régimen de estabilidad regulatoria te dice, bueno, si tuviste un largo proceso en el sistema de evaluación ambiental, tienes derecho a exigir el estándar regulatorio que existía al comienzo del proceso de evaluación ambiental una vez que tienes el RCA. Eso en parte ayuda. Lo segundo es que además, si tú llevas tramitando antes un permiso, déjeme dar un ejemplo de un permiso que a veces se tramita antes y después del RCA, la concesión marítima. Si tú partiste con ese permiso, no puede ser que durante el proceso de ese permiso te cambien las reglas respecto a ese permiso en particular. Y después también la tramitación en paralelo ayuda en este sentido. Ahora, hay algo más que me gustaría decir que no está dicho acá, si estoy claro, y es que en el proyecto de ley, como creo que esto lo leímos la vez pasada, también señala que los organismos sectoriales que dan estos permisos ambientales sectoriales no pueden denegarte el permiso por una razón ambiental que ya fue zanjada en el proceso de evaluación ambiental del RCA, aun cuando eso que fue zanjado haya sido contrario a lo que dijo el servicio en su minuto, que es el ejemplo que daba el senador Galilea por su intermedio presidente. Es decir, un servicio dice que no está de acuerdo con algo, con un elemento ambiental. El SEA, en su rol editorial o rector de todo el proceso de evaluación ambiental, no le encuentra razón al servicio. Y finalmente en el RCA no lo encuentra. No le encuentra razón, no lo encontró. Y por lo tanto en el RCA dice esto está ok en esa dimensión. El servicio no puede retomar su postura que contraviene lo que se definió en la RCA. Es decir, por una parte ambiental, en un elemento ambiental del permiso sectorial que se evalúa posterior, tiene que ser consistente con lo que se definió en el RCA. Eso también está en el proyecto de ley. Yo sé, insisto, que esto no cumple con todo lo que usted planteó, porque sigue siendo cierto que no es una
no se obtiene el permiso sectorial de forma automática una vez que se tiene la RCA, el permiso sectorial ambiental. Más allá de que se restringe cómo ese servicio sectorial se podría desviar del RCA, se le limita a aquello. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente en esta materia? Hay un reglamento, ¿no es cierto? Hay una propuesta de cambio reglamentario que hace dos cosas, dos cosas importantes, una que no la hemos discutido acá, que no apareció en la sesión anterior, que es la actualización de tipologías de proyectos y actividades que deben ingresar al SEA. Esto no es parte de este proyecto, pero igual es importante para efectos de ese reglamento. Y lo segundo es que se reformula la clasificación y el procedimiento asociado a la solicitud, evaluación y otorgamiento de los permisos ambientales sectoriales. ¿Cuál era la idea inicial de esto? Es exactamente lo que usted planteó, Presidenta. Es decir, fortalecimiento del CIA como ventanilla única ambiental. ¿Sí? O sea, que todo lo que se tenga que resolver en materia ambiental, aunque sea relacionado a un permiso sectorial, se zanje en el proceso de evaluación ambiental. ¿Cómo es que se proponía esto? Con la eliminación de la clasificación de PAS mixto y PAS de contenido permanente ambiental para pasar a una clasificación que distingue los PAS que se transmitan íntegramente distintos del SEA y los que se transmiten fuera del CIA. Y habían propuestas específicas, en fin. ¿Qué es lo que sucedió en esto? Lo que sucedió es que por lo menos los comentarios que hay inicialmente no son tan positivos, en particular del sector productivo a esa materia. Y el problema, si me permite resumirlo de esta manera, Presidenta, es el siguiente, o la tensión, que si uno dice que los PAS, estos permisos ambientales sectoriales, se van a resolver en el marco del sistema de evaluación ambiental, eso eventualmente podría alargar el proceso de evaluación ambiental porque los PAS mixtos piden otras cosas también. Y piden cosas y con ciertos procedimientos que no son los mismos procedimientos que hay en el servicio de evaluación ambiental. Es decir, las mismas etapas, ¿no es cierto? En el servicio de evaluación ambiental está, digamos, ahí se presenta el proyecto, después viene esto IXARA, esta adenda, estos procesos participativos, en fin. Y lo que no querría el servicio de evaluación ambiental es que por meter estos permisos sectoriales se haga más complicado el tema. Y a su vez los permisos sectoriales lo que sostienen es que se tienen que cumplir ciertas cosas que son parte de los permisos sectoriales y que eso tiene que ocurrir sí o sí. Entonces, nosotros les podemos mandar, por supuesto, esta información. Todo este proceso es público porque, insisto, ha habido una consulta pública y ha habido comentarios, tanto, por ejemplo, de la SOFOFA, de la CPC. Pero yo diría que, en resumen, lo que les preocupa a aquello es que, a propósito de esta propuesta específica que se hizo, que es la propuesta que hasta ahora ha hecho el Ejecutivo, se agregue incertidumbre y más tiempo en el proceso de evaluación ambiental. No digo por esto que una propuesta de esta naturaleza no tengamos ninguna posibilidad de llegar a acuerdo. Estoy simplemente diciendo cuál fue la reacción a la propuesta que hizo el Ejecutivo a través de este reglamento. Perdón. ¿No está la propuesta acá? ¿Esto está más adelante? Ahora, ¿cuál es la propuesta que hacemos nosotros en resumen? No, pero para tenerlo para no... Sí. En resumen, la propuesta que nosotros hacemos, Presidenta, es que en el entendido de que todos estamos de acuerdo con el principio general que usted planteó, es decir, con la idea de que no tiene sentido que se repitan evaluaciones de la misma naturaleza, que en estas 2 semanas busquemos una posibilidad de acuerdo en ese sentido. Que se haga cargo, por un lado, de lo que ya planteó el Ejecutivo en otro espacio, en un espacio de discusión reglamentaria, que se haga cargo además de las preocupaciones que planteó el sistema productivo, digamos, o los gremios productivos, y que de alguna manera refuerce lo que ya tiene el proyecto de ley, que trata de abordar este tema, y hagamos nuestro mayor esfuerzo por llegar a una solución en ese sentido. Nosotros tenemos alguna idea de cómo hacerlo, pero yo creo que eso se le puede dejar a los equipos en el entendido de que todos estamos de acuerdo de que se debiera hacer, que digamos, no tenemos una diferencia de principios acá, o del resultado que buscamos tener. Eso por el lado del planteamiento central que usted nos hizo, Presidenta. Después tengo otras cosas respecto a la experiencia comparada y otros temas más, que no sé si usted prefiere que continúe o que... Yo creo que coincidimos en la mirada y la preocupación, y el tema es que se despeje
que lo que se le pide en CIA no se lo van a pedir después para obtener el permiso mismo, porque ese es el punto en cuestión, nada más. No estamos evitando el que pase un proyecto que tiene que pasar por el sistema, sino que si pasa, no después le vayamos a pedir las cosas que ya le pedimos para obtener su permiso. Ese es el punto. Claro, claro, Presidenta. Lo que pasa es que, en rigor, nuestra propuesta lo hace, ¿ya? Pero sigue teniendo cierto margen el servicio sectorial para que en la práctica, a pesar de que la propuesta lo hace, no ocurra. Me explico. El proyecto de ley, como leí la vez pasada, es súper claro en decir, si hay un permiso ambiental sectorial, toda la parte ambiental se da por resuelta, ¿ya? Pero hay otras cosas que se tienen que pedir eventualmente en ese permiso, ¿ya? Entonces, puede hacer sentido que el permiso no se entregue de forma automática. Lo que no puede hacer ese servicio es pedirle algún cambio respecto a materia zanjada, ¿ya? Ese Ahora, es el punto. Eso ya Yo creo está, que ese es el punto. eso ya está en el proyecto, pero en defensa de su preocupación y lo que planteó el senador Galilea para decir que esto, a pesar de que nosotros ya lo tenemos resuelto de esa manera, tal vez se puede reforzar un poco, es cómo uno realmente limita a que no puedan existir arbitrariedades por el servicio en cuestión. Y eso yo creo que los equipos pueden trabajarlo, ¿eh? Pero lo que quiero decir es que hemos tratado de hacerlo, ¿eh? Y lo que hay que hacer es que, junto con los equipos de asesores, hay que discutir de manera, digamos, con juicio crítico, si efectivamente lo estamos logrando o no lo estamos logrando. Lo que parecen apuntar los argumentos tanto de la SOFOFA como de la CPC es que, no por tratar de resolver este problema, enredemos la cosa en el sistema de evaluación ambiental. Ese, yo diría, de manera bien coloquial, el planteamiento que ellos están haciendo. Senador Galilea. Este tema, Presidenta, ha sido largamente discutido. En el reglamento hay una norma que ustedes quieren pasar la ley que básicamente intenta evitar lo mismo. Pero como hoy día voy a llegar con historias, pero voy a contar otra historia, en la que además participó usted, ministro. No, por supuesto que no se acuerda porque ya ha pasado un buen rato, pero proyecto habitacional en Curicó, viviendas sociales. Se hizo toda la tramitación ambiental, que duró, no sé, 2, 3 años, da lo mismo, y bueno, y se aprobó. Listo, perfecto, día conforme. El Ministerio de Vivienda, cosa muy curiosa, porque era un proyecto que debía interesarle al propio Ministerio de Vivienda, se negó a dar su visto bueno posteriormente, y eso que había participado para los trámites de cambio de suelo, que parece que requieren vivienda, más agricultura y la Ceremi, no sé cuál será. Informe del SAC y eso, pero fue Vivienda que dijo no. Entonces se le preguntó por qué no. Porque en el futuro plan regulador futuro parecería que la expansión de Curicó va para no sé qué lado y no, en fin. Lo curioso, han pasado ya años de esta cosa, así que no. Lo curioso es que usted mismo fue a Curicó y citó un montón de empresas que tenían proyectos ambientalmente aprobados y que no empezaban. Entonces, una razonable preocupación del ministro de Economía fue citar a las empresas en cuestión de distintos rubros y le dijo, oiga, si ustedes tienen ya todo aprobado, ¿por qué diablo no han partido? Para ver cómo podemos. Entonces, le explicaron este caso. Me imagino que la oficina, la GPS, no sé cómo se llama hoy día, no sé si era gran proyecto, pero quedaron de ver el cuento, hablar con Vivienda, y Vivienda, me contaban que Vivienda dijo, ¿y qué me importa lo que diga el Ministerio de Economía? No. Oye, pero si ustedes participaron en el ambiental y ya está todo. No. Bueno, el proyecto murió ya hace mucho rato y quedó en nada, después de años en algo que suena a arbitrariedad, con una intervención del propio ministro de Economía para ver qué pasa. Entonces, mi pregunta, esto ya es leche derramada, pero en un caso idéntico, porque la norma existe a nivel reglamentario, ¿qué podría cambiar para que esto no vuelva a ocurrir? Porque efectivamente no debiera volver a ocurrir una cosa como esta.
esa es justo la preocupación. Y a eso, ministro, antes que responda, habría que sumarle que un proyecto que se tramita en el sistema de evaluación de impacto ambiental, cualquiera sea el camino que tenga que ocupar, y se aprueba, ya logra el permiso, etcétera, como el que relataba el senador Galilea, no le puede pedir después un servicio, un requisito que estaba dentro del procedimiento. Esa es la preocupación, porque si no estas cosas se eternizan. Entonces son las dos cosas. Y a lo mejor podríamos, no sé, va a ser parte probablemente del trabajo de los equipos técnicos, buscar una especie de norma de invariabilidad, así como la que teníamos, ¿no es cierto?, de invariabilidad tributaria, pero para efectos de que no vuelvan sobre los mismos certificados, documentos que sirvieron para obtener la evaluación ambiental para el permiso sectorial. Presidenta, mire, yo creo que aquí tenemos un problema que no solo ocurre en este caso, sino que ocurre en muchos otros casos en que lo que usted está planteando es exactamente lo que dice nuestro artículo. Pero la pregunta sigue siendo válida de cómo uno se asegura de que eso se cumpla, que son dos preocupaciones complementarias, ¿no? Y las dos importantes. Bueno, hay distintas cosas que a mi juicio van a pasar, probablemente la oficina va a tener un rol muy importante allí. Si hay un procedimiento, este no es un criterio, ¿no es cierto? La oficina no estaría diciendo, oiga, este criterio ambiental está mal o está bien. Pero la oficina lo que sí puede hacer es que si se dice claramente en la ley que materia zanjada en el RCA no se puede revisar de manera distinta, y que eso simplemente se tiene que asumir como un dato de la causa para efectos de ese permiso sectorial en particular, la oficina sí puede tener un rol en ese sentido, de estar monitoreando. Por ejemplo, si eso ocurre de forma distinta, entregar esos antecedentes a algún otro organismo que pueda fiscalizar aquello. O sea, yo diría que son esas dos preocupaciones, ¿no es cierto? Que quede claro que no puede pasar lo que usted dice, es la ley. Yo creo que eso está meridianamente claro, lo podemos reforzar y podemos toda la disposición. Pues. Y lo segundo es estar seguro que el procedimiento, o sea, que la dinámica va a ser muy poco probable que alguien no cumpla esa ley. ¿Y quién va a fiscalizar? Bueno, ahí depende de quién está haciendo el incumplimiento, ¿no? Pero si hay un funcionario público que no está cumpliendo lo que está especificado en la ley, eso lo hace la Contraloría. Pero la pregunta... que salvo no, pero lo que pasa observar, es que, no hacer nada lo que más. pasa es que ni se enteran de que esto ocurre necesariamente. Y la oficina va a ayudar a que eso ocurra. O sea, la oficina puede tener un rol en levantar esa información. Por de pronto la oficina lo que puede hacer es, una vez que esto ocurre, conversar con la persona que dirige ese servicio, ¿eh? Y transmitirle que no está cumpliendo la ley y el procedimiento que está especificado. Está bien, pero eso es para efectos de gestión y, digamos, de apurar, etcétera. Pero ¿quién sanciona? ¿Quién fiscaliza? O sea, si algún usted, ministro, me dice la Contraloría no tiene ni un poder, salvo observar que haga un sumario. No, pero si un funcionario, cualquiera, por lo menos esto yo lo conozco bien desde el Ministerio de Economía, si algún funcionario no cumple algo que está especificado en la ley, en fin, eso tiene sanciones graves y eso lo ve la Contraloría efectivamente. No tiene poder de imponerle sanción. Le dice al ministerio respectivo que haga lo que, pero puede no hacerlo. Bueno, lo que pasa es que tal vez es una discusión más general, que es cómo se logra que los funcionarios públicos esto va a estar en lo de las sanciones, pero a efecto sí. de Contraloría, cero poder. No tiene diente. Usted me pone en una situación compleja de contestar esa pregunta, Presidenta, pero lo que yo diría de mi experiencia cotidiana es que una opinión de la Contraloría respecto a algo, por lo menos le digo mi experiencia, cuando a nosotros nos ha llegado alguna opinión de la Contraloría, algún dictamen de la Contraloría en algo que compete al Ministerio, nosotros inmediatamente hacemos lo que la Contraloría señala. O sea, está bien, pero... le digo, tiene para nosotros y en nuestro trabajo cotidiano tiene un peso muy relevante la Pero no tiene facultad coercitiva, ese es el punto real. O sea, usted lo hace porque usted le tiene respeto a la Contraloría, pero es una discusión más profunda. Está claro. Senador Galilea. Entonces, la manera de resolver el caso que ya pasó años atrás va a ser que la oficina de gestión va a ir, va a molestar, y si se topa con una muralla a juicio de esta oficina, del Ministerio de Economía, una situación injustificada, la oficina va a ir a la Contraloría a denunciar al funcionario incumplidor. ¿Cómo operaría para que efectivamente haya una cierta fuerza y el funcionario que simplemente se sentó en el piano
se dé cuenta que puede traer consecuencias su arbitrariedad a la hora de interpretar una determinada norma. Sí, lo que pasa es que, a ver, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo en el proyecto de ley? Nosotros en el proyecto de ley estamos dejando súper claro qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer ese funcionario o funcionaria que está aplicando un permiso ambiental sectorial. Ahora, ustedes siguen haciendo una pregunta que es muy legítima. ¿Qué pasa cuando un funcionario público no cumple la ley? Porque no es ni siquiera un reglamento. ¿Qué pasa en ese caso? Claro, entonces, lo que va a pasar acá es que como va a haber una oficina que va a estar especialmente preocupada de esto, la oficina, entre otras cosas, por ejemplo, incluye, esto se me olvidó decirlo antes, pero incluye, eso está en el proyecto de ley también, la posibilidad de reclamo anónimo, entre otras cosas. En fin, entonces a la oficina le va a llegar por distintos caminos un antecedente de que hay alguien que no está cumpliendo la ley. Lo primero que va a tener que hacer la oficina probablemente en ese caso es conversar con el superior de ese servicio. Ahora imagínense un caso en que ya bueno, el superior no quiere cumplir la ley. Entonces lo que va a ocurrir probablemente en ese caso es que la oficina va a entregar esta información en la Contraloría. Ahora, si ya nadie quiere cumplir la ley, por supuesto que eso es una discusión mucho más profunda que lo que hace este proyecto de ley. Pero lo que quiero señalar es que este proyecto de ley va a ayudar mucho para que algo así no ocurra y para que los funcionarios y funcionarias hagan lo que corresponde realmente y lo que siempre se pensó así, porque siempre se pensó, esto no es una novedad, la novedad de este proyecto es que lo va a ayudar a que esto se cumpla, pero siempre se pensó el sistema de evaluación ambiental como que allí se zanjaba todo lo ambiental. Ese siempre ha sido el espíritu del sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, que lo que estamos haciendo es reforzar que se cumpla ese espíritu, poniendo muy claro en la ley lo que tiene que ocurrir y además creando una oficina que va a estar mirando esto con especial preocupación, porque va a ser su razón de ser, en el fondo. Esto está en la naturaleza del trabajo de la oficina. Perfecto. ¿Seguimos? Nos quedan 15 minutos, ministro, entonces si pudiéramos avanzar. Bueno, entonces, del punto de vista de cómo seguir la comisión, ya está nuestra propuesta, ¿no es cierto?, de cómo votar y creo que, de cuándo votar más bien, y creo que tenemos buenas 2 semanas, digamos, para poder trabajar con los distintos equipos y lograr acuerdos en todo esto reflexionamiento. Ahora, además ustedes nos pidieron una serie de antecedentes, nosotros mandamos todos esos antecedentes, como bien dijo la secretaria. Si hay alguien que además quiera más detalle de esto, de lo que yo voy a alcanzar a ver ahora, por supuesto que nosotros disponibles para esos efectos. A ver, no, nosotros por lo menos, hay incluso estudios que hizo la ¿cómo se llama esto? La CNP y la oficina del Congreso. ¿Cómo se llama? La biblioteca del Congreso. La Biblioteca Nacional. Nosotros no hemos encontrado un artículo o una fuente donde ponga todos los tiempos para todas las cosas, en fin. Por lo menos de todos los sectores. Tenemos evidencia más bien de anécdota. Entonces, por ejemplo, acá, cuando uno ve proyectos de inversión minera, de hecho, si ustedes conversan con grandes proyectos de inversión minera, me refiero, siempre involucran décadas primero desde que uno sabe que hay una concentración de un mineral específicamente en un lugar, la ingeniería, en fin. Y entonces nosotros ahí hemos revisado otros países donde se ve que pueden tardar hasta 7 años, 15 años en proyectos de minería, todo el proceso. Nosotros seguimos pensando que lo que ocurre acá en la actualidad, que en torno a 10 años es un proceso excesivamente alto y que buscamos reducirlo. Y también lo que es consistente en otros lugares es que suelen ser estas autorizaciones sectoriales, es decir, lo que aborda este proyecto de ley, los que pueden hacer extender esto de forma totalmente fuera de rango. ¿Cuáles son las causas que ha identificado la literatura? Esto está, insisto, en el informe, esto está tanto en los informes de la CNP, de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, como también en el informe que hizo la Biblioteca del Congreso. Excesiva burocracia y falta de coordinación interinstitucional, o sea, esto que ustedes cuentan pasa en muchos países y en algunos países más se ve agravado en la medida que tiene una tradición federal, en que un organismo federal hace una cosa, eso no calza con lo que dice a nivel nacional, y eso pasa, por ejemplo, que en los países que tienen tradición federal hay buenas y malas historias en esta materia, es decir, hay estados que andan, digamos,
a toda la velocidad y funciona de forma muy eficiente, y hay otros que es exactamente lo opuesto, y los estados muchas veces, de hecho, compiten para efectos de atraer inversiones, dando más facilidades o tributarias o, por ejemplo, facilidades respecto a la tramitación de inversión. Y también algo que está bastante identificado, esto también está en lo que ha dicho la OCDE, es la ausencia de ventanillas únicas o procesos digitales integrados y además el aumento sostenido de exigencia y complejidad regulatoria. Es decir, en general en el mundo en los últimos años, o sea, las últimas décadas, ha habido una complejidad regulatoria en ascenso y yo diría solo los últimos 10 años, 10, 15 años, los países han empezado a moverse en la dirección opuesta. Es decir, han empezado a hacer el ejercicio que nosotros estamos haciendo ahora. Hay una experiencia en Portugal, por ejemplo, a comienzos del 2010. Hay algunas experiencias también en Singapur, que está en el artículo de la biblioteca, en fin. Entonces, hay una tendencia internacional en esta necesidad urgente de rediseño institucional y normativo. Aquí tengo algunos ejemplos de cosas que se han hecho. Esto está esto es lo que está en el informe de la biblioteca, si recuerdo bien. Lo mandamos, de hecho, entiendo yo. Sí. Entonces, por ejemplo, algo que hizo Estados Unidos es que creó un consejo de coordinación de permisos, parecido a lo que estamos haciendo nosotros con nuestra oficina, porque pese a la existencia de un fast track, igual los proyectos energéticos tardan en promedio entre 6 y 8 años. Esto es lo que estaba en la situación de Estados Unidos. Y tal como nos ocurre en nuestro caso, alta tasa de incumplimiento de los plazos que están calendarizados. Entonces, eso lo realizaron aquí. En Canadá se creó una directiva para proyectos de crecimiento limpio. Esto es bastante transversal, también pasó en Europa, pasó especialmente en Europa cuando, a propósito de la invasión de Rusia a Ucrania, hubo un problema con el gas, con el acceso a gas de Europa, y Alemania, por ejemplo, tuvo en duda si iba a poder sortear el invierno de buena manera. Bueno, ha habido también situaciones crean condiciones excepcionales para permisos, para acelerar procesos, en fin. Y en particular se ha impulsado esta idea de proyectos de crecimiento limpio, es decir, los proyectos que permiten crecer y a su vez moverse hacia tecnologías con un menor impacto ambiental. Eso han tenido especial accesos más rápidos, que es parte también de lo que nosotros estamos haciendo en este proyecto. Y ahí hubo la creación de una agencia coordinadora en materia de permisos para proyectos de crecimiento limpio, que es el Federal Permitting Coordinator. También una plataforma digital, más metas de tramitación. Aquí pasa justamente el tema de los municipios, bueno, que también nosotros tenemos ese problema. Que en los municipios, por ejemplo, permiso municipal de construcción toma 23 meses en promedio, lo que seguro va más allá de lo que especifica Canadá. En el caso de la Unión Europea, de acuerdo al Foro Económico Mundial, el 83% de las compañías consideran que la complejidad regulatoria y demora en los procesos de autorización representa obstáculos mayores a la hora de invertir en Europa. Y en general se le achaca a Europa esa complejidad regulatoria por su tradición jurídica también, de hecho. Y hasta el 81% de la capacidad de la generación de energía eólica de la Unión Europea se encuentra en etapa de obtención de permiso. Es decir, también están enfrentando ese problema. Acá, por al lado de Estados Unidos, tenemos un resumen de los días corridos de tramitación por sector, energías convencionales, bueno, 3.500 días serán 8 años, 9 años, no sé eso, 9 años será. Energías renovables, transmisión eléctrica, recursos hídricos, tuberías, algunos ejemplos de lo que ocurre en el caso de Estados Unidos. Hay incluso artículos académicos de esto, yo a propósito de que me he metido en este tema, algunos de ellos los he leído, también si alguno quisiera que ellos los podemos compartir. Aquí no me voy a meter en este detalle, pero está más desagregado, tanto las tipologías de permiso, tipologías, digamos, de proyectos, los números de permiso, los tiempos de la mediana, es decir, dónde está el percentil 50. Este es del informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Entonces, como se ve acá, la media de duración de la tramitación para proyectos de energías renovables y tramitación eléctrica excede los 2.500 días, es decir, 6,8 años en promedio. Esto, insisto, cambia mucho en estado a estado. A mí me ha pasado, por ejemplo, proyectos de hidrógeno verde que están en Chile y que también están en otros lugares y a veces nos dicen, oye, en este estado de Estados Unidos se está logrando algo mucho mejor, en fin, eso también pasa. Hay mucha evidencia de anécdota en ese sentido y también mucho que aprender de las distintas
de las distintas experiencias. Aquí no voy a dar más detalles de esto porque creo que va en línea, o sea, son desagregaciones de las que ya les planteé con anterioridad, pero por supuesto podemos compartir esta reforma. Ahora, con esto, Presidenta, en ningún caso de nuestro lado la idea está como en decir que Chile es un país que está bien. Bien en esta materia me refiero. Nuestro diagnóstico inicial, y yo le puedo decir esto más de evidencia, anécdota, yo he estado en distintas giras de promoción de inversión extranjera en Chile y además recibo por audiencias de lobby a muchas empresas que quieren invertir en Chile y no hay nada más, o sea, por lejos la mayor crítica que recibimos tiene que ver con los permisos. No tiene nada que ver, yo diría es el 70, el 80% de las críticas que nosotros recibimos, esta es una evidencia más cualitativa a partir de mi experiencia, tiene que ver con permiso. Por lo tanto, este es un tema, y aunque sea un tema difícil en todos los lugares del mundo, tenemos que, digamos, hacer el mejor esfuerzo porque esto se pueda resolver y nosotros no tengamos un talón de Aquiles, porque Chile es un país muy atractivo para invertir en general por distintas razones, estabilidad institucional, porque tenemos muy buenos vientos, muy buen sol, energías verdes baratas a futuro. Hay una serie de razones, nuestro tratado de libre comercio, el mar que tenemos, en fin, los recursos naturales, pero los permisos es nuestro talón de Aquiles y por eso que lo estamos buscando resolver. Esa lámina última no está en la presentación ni en la que lo nos mandaron. Se lo entregamos. Para que nos manden por supuesto. la completa. Por supuesto. Ministro, no veo, porque veo solo menciones a proyectos mineros, de energía, no veo inversiones en otras áreas. Todo el tema digital, telco, no está. No sé si lo conversaron en la Comisión de Economía, porque creo que es un tema también bien importante con las inversiones que se están proyectando, por ejemplo, Amazon. Sí. Y si no funcionan los plazos, es una inversión que se va a ir. Sí. Senador Macaya. Muy breve, una duda que me surgió revisando algunos informes financieros, que no tiene que ver tanto con el tema presupuestario, o sea, sí, con la oficina, pero básicamente con el proceso de concurso, de postulación a los proyectos o actividades que sean calificados como priorizados. Entender cómo opera eso, porque al final del día lo que uno esperaría es que todos los proyectos estuvieran priorizados, o sea, no que se tuviese que hacer un concurso, una postulación, meterle una suerte de burocracia a la fiscalización y cómo evitar que se den espacios para la discrecionalidad, para tener, en el fondo, cómo se va a ponderar ese concurso, cuáles son las variables, porque, o sea, claro, se dice que esto es para que ojalá estos proyectos que califican, que se ganan este concurso, tengan la mitad del tiempo, pero uno esperaría que todos los proyectos tuvieran más o menos el mismo trámite. O sea, quiero entender un poco la lógica que hay detrás de este concurso. Sí, es muy importante la pregunta. De hecho, esto lo sabe bien el senador Edwards, porque los gremios inicialmente eran un poco distantes a la idea de tener una estructura, o sea, un procedimiento estandarizado y reglado de proyectos priorizados, porque plantearon exactamente lo que usted plantea por su intermedio, presidente, es decir, los tiempos se tienen que cumplir y se tienen que cumplir para todos y eso debiera ser la norma. Ahora, ¿qué es lo que yo diría? O sea, claro, lo que pasa es que probablemente no... O sea, los tiempos ya los bajamos, recuerden. Respecto a la situación actual, nosotros bajamos todos los tiempos, porque hacemos tipologías y todas las tipologías tienen tiempos más exigentes que los actuales. Pero lo tratamos de hacer de una forma realista, porque recuerden que el problema principal que tenemos hoy día es que hay servicios que se están demorando 7 veces lo que dice la ley. O sea, hay un problema de incumplimiento de los tiempos que están especificados en la ley. Ahora, ¿cómo funciona este esquema? Funciona de la siguiente manera. Primero, funciona a solicitud del titular. No es que exista una especie de concurso, sino que los titulares pueden solicitar esto. Después, la oficina, en su rol técnico, hace una revisión técnica de este tema. Si amerita o no, de acuerdo a lo que especifica la ley, que especifica ciertos contornos que son bastante laxos, diría yo, pero especifica ciertos contornos. Y después, finalmente, quienes deciden es un conjunto de 5 ministerios: el Ministerio de Interior, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Medio Ambiente. Cada uno de ellos tiene distintas lógicas de por qué están allí. Bueno, el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, tiene un rol relevante en la inversión pública, el Ministerio de Interior tiene, dada la nueva
institucionalidad que viene desde el Ministerio de Seguridad tiene un rol mucho más importante en la coordinación de diversos ministerios. El Ministerio de Economía obviamente tiene la visión productiva, el Ministerio de Hacienda también, y el Ministerio de Medio Ambiente tiene la parte ambiental, sobre todo porque cuando uno ve la literatura comparada de lo que se está haciendo en otros países, estos proyectos priorizados se hacen con especial fuerza en las inversiones que son importantes para una agenda más de crecimiento verde, en el fondo. Ahora, ¿cuál es la lógica de esto? Voy a argumentar desde mi experiencia como ministro y también de sentido común a partir de lo que nosotros hemos visto para atrás. Todos los gobiernos lo hacen. Todos los gobiernos priorizan. Por diversas razones. A veces, por ejemplo, hay una crisis de sequía en un lugar y hay que apurar una desaladora. A veces hay temas de salud y un hospital. A veces tenemos desafíos productivos muy importantes. Piensen cuando Chile perdió el gas, que venía de otro país, y hubo que hacer un proceso súper acelerado para reemplazar esa tecnología. Entonces, todos los gobiernos lo hacen. Lo que nosotros creemos importante acá es que esto sea en un proceso reglado y transparente, y que todo lo que se haga, lo mismo que se ha hecho siempre, se justifique, se deje muy claro cuáles fueron los criterios. Creemos que le va a hacer bien al sistema poder tener esa discusión. Pero no es una bala de plata porque efectivamente esto va a ser para pocos casos. Si uno lo hiciera para todos los casos, bueno, entonces bajamos a la mitad todos los tiempos, como bien dice el senador Macaya. Pero la idea es tener un proceso reglado, claro, transparente, que le permita a los gobiernos hacer más o menos lo que han hecho en otras ocasiones y además tener la fuerza para hacerlo, desde el punto de vista de la legislación misma. Eso, Presidenta. Ministro, yo voy a insistir en lo que le preguntaba porque veo que aquí hay buena información y datos de proyectos mineros, energéticos, no está el otro. Me dicen que desde la Subtel hace 2 años están anunciando el envío de un proyecto para simplificar trámites. Este es un tema que es de los temas que más avanza en nuestro país en materia de inversión y la pregunta sería a ustedes, y aprovecho que está el senador Rojo Edwards acá, que vio el proyecto en economía, si no se consideró incluir lo que la Subsecretaría de Telecomunicaciones viene anunciando hace un buen tiempo en este proyecto, o si se entiende considerado. Lo primero, Presidenta, disculpe el que se me pasó. A ver, primero, nosotros compartimos que la agenda digital de inversión en particular es súper importante para el país. Esto es algo que viene impulsando Invest Chile al menos desde el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, y que hoy está rindiendo su fruto. Por ejemplo, con todos estos anuncios de data center, el anuncio de data center de Amazon, no es uno, sino que es un conjunto de data center por una inversión de hartos años, de 4.000 millones de dólares, que además nos va a permitir tener un rol de liderazgo en la región. Y usted dice muy bien, si nosotros no tenemos un esquema razonable de permiso, arriesgamos que eso ocurra. Amazon, dicho sea de paso, como todas las empresas que están en esto, saben, porque a todas yo se lo he explicado en mucho detalle, el proyecto de ley que estamos haciendo. Y es parte, creo yo, de las razones por las que ellos están tomando estas decisiones de larga inversión, porque entienden que el Estado de Chile, no el gobierno, sino que el Estado de Chile está con disposición a abordar este tema. Entonces, nosotros nos comprometemos a revisar la información que podamos levantar en este tema en particular. O sea, sería bueno que vean con la Subsecretaría de Telecomunicaciones si lo que ellos estaban anunciando está acá. Sí. Y si no, deberíamos meterlo acá, porque si no, no tendría mucho sentido. Sí, lo que pasa, a ver, los permisos sectoriales de telecomunicaciones están acá, como todos los permisos sectoriales. Ahora, como suele suceder en estos casos, a veces los servicios o los ministerios, de buena manera, creen que hay que hacer una reforma más profunda, por ejemplo, en los criterios, cambiando todo. Eso no está. Lo que sí yo le puedo garantizar, porque me lo decía recién Camila, es que Subtel está trabajando en esto y que nosotros somos parte de los ministerios que estamos revisando el trabajo que ellos no han realizado. Y lo que nosotros siempre hacemos cuando sucede algo de esa naturaleza es que buscamos que el paradigma, la visión general con la que se articulan estos permisos sectoriales sea consistente con la ley marco. A veces lo hacemos adelantándonos a la ley marco, como sucedió con el proyecto de las DOM, en que ese proyecto no fue una iniciativa nuestra, pero cuando lo vimos que estaba allí, metimos todas las cosas de nuestro proyecto y las aceleramos en ese proyecto DOM. Y ahora, en el caso de Subtel, que es un cambio mayúsculo que no podríamos incluirlo a propósito de este proyecto, nosotros nos vamos a preocupar de que estén alineados con este proyecto. Pero podemos, por supuesto, entregar todos
todos esos Y antecedentes. que además se envíe, o sea, si acá no cabe, que lo manden, porque si no vamos a quedar medios Sí, cojos, por con supuesto. un marco que no camina con Sí. la particularidad. El marco, usted lo dice muy bien, Presidenta, el hecho de que cada uno de estos proyectos sea consistente con esto general que estamos haciendo. Nosotros, esto por supuesto con la venia y el impulso de las Express, y también de Presidencia, se nos ha dado un rol en esa materia, es decir, de ir revisando cada uno de los proyectos que tienen que ver con autorizaciones, para que sean consistentes con la ley marco. Y a futuro, esto además lo va a tener que hacer también la oficina, como una de las cosas que va a tener que ir viendo en el trabajo cotidiano del Ministerio, en cierto sentido institucionalizando algo que nosotros estamos haciendo más bien por una decisión específica de este gobierno en particular. Pero nos comprometemos a lo que usted plantea, Presidenta. Ok. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Si podemos mostrar la lámina que había de los tiempos, sin perjuicio de que no sea necesariamente esa, pero por lo menos orientadora de los plazos que vamos a tener. La idea sería, colegas, que esta semana y la que viene se terminen de revisar y concordar propuestas. Nosotros ya tenemos algunas revisadas para los artículos que no tienen acuerdo. Y que abriéramos el plazo de indicación para el regreso de la semana regional, la subsiguiente, entiendo, para poder votar en principio en esa fecha. Esto es propuesta del gobierno y en la medida que caminemos bien con los equipos, no creo que haya problema. ¿Les parece? ¿Sí? Ya, el senador Lagos tuvo que ir a tomar una audiencia protocolar, así que por eso se retiró. ¿Estamos de acuerdo entonces? Ya, y yo les pido que por favor se coordinen con Gonzalo, mi asesor, para efectos de coordinar las reuniones. ¿Ya? Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.